La muerte tenía un sabor a cobre y arena en el desierto de Arizona. Blake lo sabía porque la estaba probando en ese preciso momento. Cada respiración traía más sangre a su boca, más dolor a su pecho destrozado. Las rocas rojas a su alrededor parecían observarlo con indiferencia, testigos silenciosos de su agonía. Había visto morir a muchos hombres en su vida, pero nunca imaginó que su propio final llegaría así, solo, abandonado, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. 3 horas habían pasado desde el tiroteo. Tal vez 4. El tiempo perdía significado cuando cada segundo podía ser el último. La banda de forajidos lo había dejado por muerto después de robarle todo lo que tenía valor. Su caballo, su rifle, incluso sus botas. Solo le habían dejado la herida en el hombro y la certeza de que nadie vendría a buscarlo en este rincón olvidado del territorio. Blake cerró los ojos. El calor era insoportable. Su cantimplora rota yacía a pocos metros, burlándose de él con las últimas gotas de agua que se evaporaban en la arena. Qué manera estúpida de morir, pensó, ni siquiera en un duelo justo, solo desangrándose como un animal herido. Pero entonces algo cambió. Un sonido, tan suave que al principio creyó que lo había imaginado. Pasos ligeros que apenas perturbaban la arena. No eran las botas pesadas de hombres armados. Era algo diferente, algo que su mente confusa no podía identificar. Abrió los ojos con esfuerzo. La luz del sol lo cegó momentáneamente, pero luego la vio. Una silueta se recortaba contra el cielo brillante. Una mujer. Pero cuando sus ojos se enfocaron, Blake sintió que su corazón latía más rápido, bombeando más sangre que no podía permitirse perder. Era una mujer apache. Su cabello negro caía en una trenza gruesa sobre su hombro, decorada con cuentas turquesas que brillaban como pequeños fragmentos de cielo. Vestía una blusa de piel de venado suave, adornada con símbolos que contaban historias que Blake nunca entendería. Sus ojos oscuros lo observaban con una intensidad que le recordó a un halcón estudiando a su presa. Sakio se detuvo a varios pasos de distancia. Blake podía ver la tensión en cada músculo de su cuerpo, la forma en que sus manos se mantenían cerca de su costado, lista para huir en cualquier momento. Conocía esa postura. Era la postura de alguien que había aprendido a sobrevivir confiando en sus instintos. Por favor. La palabra salió de los labios de Blake como un susurro quebrado. Extendió su mano temblorosa, dejando una mancha de sangre fresca en la arena dorada. Sakio no se movió. Su rostro era una máscara impenetrable, pero Blake podía ver el conflicto que ardía detrás de sus ojos. Sabía lo suficiente sobre los apaches para entender lo que significaba este momento. Ayudar a un hombre blanco no era simplemente peligroso, era traición. Su tribu tenía leyes escritas en sangre y memoria, leyes que habían mantenido a su gente viva durante generaciones en este territorio despiadado. Los hombres blancos habían traído enfermedades que diezmaron aldeas enteras. Habían traído armas que mataban desde distancias imposibles. Habían traído tratados que no valían más que el papel en el que estaban escritos. Tocar a uno de ellos, ayudar a uno de ellos, era invitar al desastre. Pero Sakio dio un paso adelante y luego otro. Blake no entendía por qué. Tal vez ella tampoco lo entendía. Pero había algo en la forma en que él la miraba, sin el odio visceral que había visto en los ojos de tantos otros hombres blancos. No había desprecio, no había superioridad. Solo había un hombre roto rogando por una oportunidad de seguir viviendo. «Tú estar muy mal», dijo ella en un inglés fragmentado, arrodillándose finalmente junto a él. Las palabras eran simples, pero Blake escuchó algo más en su voz. Preocupación genuina, tal vez incluso compasión, no lo que esperaba encontrar en medio del desierto, especialmente no de alguien cuyo pueblo tenía todas las razones del mundo para odiarlo. Forajidos, me dispararon, logró decir Blake. Cada palabra era un esfuerzo monumental. Me robaron todo. Sakio examinó la herida con ojos expertos. Había visto muchas heridas de bala en su vida. Su pueblo había estado en guerra durante más tiempo del que ella podía recordar.
Conocía la diferencia entre una herida que sanaría y una que llevaría a la muerte lenta y dolorosa. Esta herida estaba en el límite. Miró alrededor nerviosamente, escaneando las rocas circundantes como si esperara que aparecieran fantasmas. Su tribu cazaba en estas tierras. Si alguien la veía ayudando a un hombre blanco, las consecuencias serían severas. Expulsión sería lo mejor que podría esperar. Lo peor, prefería no pensarlo. Pero ya había tomado su decisión en el momento en que dio ese primer paso hacia él. Yo ayudar, pero tú escuchar, dijo firmemente, deslizando su brazo bajo los hombros de Blake. Tú no hacer ruido, tú no pelear, tú confiar en mí. Blake asintió, sin fuerzas para hacer otra cosa. Cuando ella lo ayudó a sentarse, un grito de agonía casi escapó de sus labios, pero lo ahogó mordiéndose el labio inferior hasta que sangró. Sakio era más fuerte de lo que su constitución delgada sugería. Sus músculos estaban endurecidos por años de vida dura, de cargar agua desde arroyos lejanos, de levantar y transportar todo lo que su tribu necesitaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó Blake cuando recuperó algo de aliento. Sakio, respondió ella, medio arrastrándolo, medio sosteniéndolo mientras comenzaban a moverse hacia una formación rocosa en la distancia. Cada paso era tortura. Blake sentía que su hombro estaba siendo desgarrado nuevamente con cada movimiento. El mundo giraba a su alrededor en espirales nauseabundas. Perdió la cuenta de cuántas veces estuvo a punto de desmayarse, y solo la voz firme de Sakio lo mantenía anclado a la conciencia. «No dormir todavía», le ordenaba cada vez que sus ojos comenzaban a cerrarse. «Poco más, solo poco más». El viaje pareció durar una eternidad. El sol seguía golpeando sin piedad, cocinándolos vivos bajo su mirada implacable. Blake dejaba un rastro de gotas de sangre en la arena, pequeñas perlas rojas que el calor convertiría pronto en manchas oscuras. Cada vez que abría los ojos, veía el perfil determinado de Sakio, su mandíbula apretada en concentración, sudor perlando su frente bronceada. «¿Por qué haces esto?», murmuró Blake en uno de sus momentos de lucidez. «Tu gente te castigará». Sakio no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecieron fijos en el horizonte, en el destino que solo ella conocía. Finalmente, después de largos minutos de silencio roto solo por sus respiraciones laborosas, habló. «Mi hermano», dijo suavemente, «hombres blancos lo mataron. Yo tener mucha rabia, mucho odio». Hizo una pausa, y Blake sintió que ella lo miraba brevemente. «Pero tus ojos son diferentes. No son ojos de hombre que mata por diversión». Llegaron finalmente a una cueva oculta entre las rocas, su entrada parcialmente cubierta por arbustos secos que la hacían casi invisible. Era un refugio secreto, un lugar donde Sakio claramente venía a estar sola, lejos de los ojos vigilantes de su tribu. El interior era fresco y oscuro, un alivio bendito después del infierno ardiente del desierto. Sakio lo recostó cuidadosamente sobre una manta tejida con patrones geométricos que yacía en el suelo de piedra. Blake apenas podía mantener los ojos abiertos, pero alcanzó a ver las pocas pertenencias que ella guardaba aquí. Otra manta doblada, un cuenco de cerámica decorado, plantas medicinales colgando de las paredes. «No mover», ordenó Sakio con autoridad, señalándolo con un dedo firme. Blake no tenía ninguna intención de moverse, ni siquiera estaba seguro de que pudiera hacerlo, aunque quisiera. Observó a través de una niebla de dolor mientras ella examinaba su herida más de cerca. La bala había atravesado limpiamente, lo cual era bueno, pero había hecho mucho daño en su camino, desgarrando músculo y tal vez rozando el hueso. Sakio desapareció de su vista por un momento. Blake cerró los ojos, preguntándose vagamente si había cambiado de opinión, si lo dejaría morir aquí después de todo. No podría culparla si lo hiciera. Había arriesgado demasiado ya solo por traerlo hasta aquí. Pero regresó rápidamente, portando un cuenco de cerámica lleno de agua cristalina y fresca, junto con un puñado de plantas que él no reconocía. Raíces retorcidas, hojas de un verde profundo, corteza seca, el conocimiento ancestral de su pueblo convertido en medicina.
Se arrodilló junto a él nuevamente y estudió la herida con expresión seria. Blake podía ver su mente trabajando, calculando lo que necesitaría hacer. Entonces sus ojos se posaron en sus propias pertenencias escasas, buscando algo para hacer un vendaje apropiado. Y fue entonces cuando Blake vio la determinación solidificarse en su rostro. Sin una palabra de advertencia, Sakio tomó el borde de su blusa de piel de venado y comenzó a rasgarla. El sonido del cuero desgarrándose resonó en la cueva silenciosa como un grito. Blake intentó protestar, levantando su mano sana en un gesto débil para detenerla. No puedes, comenzó a decir. Pero Sakio apartó su mano firmemente, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que lo dejó sin palabras. Esto solo va a ser para ti, dijo con convicción absoluta. ¿Entiendes? Solo para ti. Blake entendió más de lo que ella sabía. Entendió que estaba presenciando un acto de rebeldía profunda. En la cultura apache, la ropa era preciosa. Cada prenda llevaba horas de trabajo meticuloso. Destruir la propia ropa para ayudar a un extraño, y peor aún, a un hombre blanco, era casi impensable. Sakio trabajó en silencio absoluto, con la concentración de alguien que había curado heridas antes. Limpió la herida con agua y las hierbas machacadas, que ardían como fuego contra la carne destrozada. Blake apretó los dientes tan fuerte que pensó que se romperían, negándose a gritar, negándose a mostrar debilidad ante esta mujer que había arriesgado tanto por él. Ella envolvió las tiras de su blusa desgarrada alrededor de su hombro, sus dedos moviéndose con precisión y cuidado. Apretó lo suficiente para detener el sangrado, pero no tanto como para cortar la circulación. Era obvio que había hecho esto muchas veces antes. No olviden suscribirse al canal. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Eso nos hace muy felices. Cuando terminó, Sakio se sentó sobre sus talones, examinando su trabajo con ojo crítico. Parecía satisfecha, aunque su expresión seguía siendo seria. Se levantó y caminó hacia la entrada de la cueva, mirando hacia afuera con cautela evidente. «Gracias», susurró Blake, su voz cargada de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Me salvaste la vida». Sakio se volvió hacia él, y por primera vez, Blake vio algo que podría haber sido una sonrisa, tan tenue que casi la imaginó. «Descansa ahora», dijo simplemente. «Mañana vemos si vives». Mientras la oscuridad de la inconsciencia finalmente lo reclamaba, Blake escuchó a Sakio moverse por la cueva, preparando más medicinas, murmurando palabras en su lengua que sonaban como cantos antiguos. Su último pensamiento coherente fue una pregunta. ¿Quién era realmente esta mujer valiente que había desafiado todo por un desconocido? El desierto guardaba muchos secretos, y este era solo el comienzo de una historia que cambiaría dos mundos. 3 días habían pasado desde que Sakio encontró a Blake en el desierto. 3 días en los que el vaquero luchó contra la fiebre que quemaba su cuerpo, como brasas invisibles. 3 días en los que Sakio aplicó cataplasmas de hierbas medicinales, lo obligó a beber agua fresca y cambió sus vendajes con manos expertas. 3 días en los que ella desapareció durante horas, regresando siempre con más plantas, más agua, más determinación en sus ojos oscuros. Blake despertó finalmente en la mañana del 4.º día. La luz que entraba por la boca de la cueva era diferente, más suave, menos agresiva. Por primera vez desde que recibió el disparo, su mente estaba clara. El dolor en su hombro seguía presente, pulsando con cada latido de su corazón, pero era soportable, estaba vivo. Se sentó lentamente, gruñendo por el esfuerzo. Su camisa había desaparecido, reemplazada por los vendajes hechos con la blusa de Sakio. Miró alrededor de la cueva. Ella no estaba allí. Pasaron varios minutos antes de que escuchara sus pasos fuera. Sakio entró a la cueva portando un conejo recién cazado y un puñado de raíces silvestres. Se detuvo abruptamente cuando vio que Blake estaba despierto y sentado. «Tú despierto», dijo. Y Blake detectó algo que podría haber sido alivio en su voz. «Bien, muy bien». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Blake, su voz ronca por el desuso. «3 soles»,
respondió Sakio, dejando su carga en el suelo. Tú hablar mucho en sueños, palabras locas, fiebre muy mala. Blake asintió, sintiendo vergüenza por haber sido una carga tan pesada. Lo siento. Sakio lo miró con una expresión que Blake no pudo descifrar. Luego se encogió de hombros y comenzó a preparar el conejo para cocinarlo. Observó fascinado mientras ella trabajaba con movimientos eficientes y precisos. Había una gracia natural en todo lo que hacía, producto de años de práctica y supervivencia. ¿Tu tribu?, preguntó Blake después de un largo silencio. ¿Te están buscando? Los hombros de Sakio se tensaron visiblemente. No dejó de trabajar, pero Blake notó que sus movimientos se volvieron más bruscos. Ellos buscar, admitió finalmente. Pero yo conocer estos lugares. Yo ser buena para esconder. No puedes seguir ocultándote por mi culpa, dijo Blake, intentando ponerse de pie. Una ola de mareo lo golpeó inmediatamente y tuvo que sentarse de nuevo. «¡Tú no mover todavía!», ordenó Sakio sin mirarlo. «Herida todavía débil. Si tú mover mucho, sangrar otra vez». Blake se quedó quieto, observándola preparar una pequeña fogata cerca de la entrada de la cueva. El humo sería visible desde lejos, pero aparentemente ella había decidido que valía la pena el riesgo. Necesitaban comida caliente. Mientras el conejo se cocinaba lentamente sobre las llamas, Sakio se sentó al otro lado del fuego, mirando a Blake con una expresión pensativa. «¿Por qué esos hombres te disparar?», preguntó de repente. Blake suspiró, pasándose la mano sana por el cabello enmarañado. «Soy rastreador. El sheriff del pueblo me contrató para seguir a una banda de forajidos que estaban robando ganado. Los encontré, pero ellos me encontraron primero. Tú seguir hombres peligrosos solo», dijo Sakio, y había algo que sonaba como reproche en su voz. «Eso ser estúpido». A pesar del dolor y la situación, Blake se encontró sonriendo. «Sí, supongo que fue estúpido». Sakio asintió como si eso confirmara algo que ya sabía sobre los hombres blancos en general. Giró el conejo sobre el fuego con un palo afilado. «Mi hermano también ser estúpido», dijo suavemente, su voz tomando un tono distante. «Él atacar caravana de hombres blancos, solo. Decir que recuperar honor de familia, pero hombres blancos tener muchas armas. Él tener solo arco». Blake guardó silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no había nada que pudiera decir que aliviara ese dolor. «¿Cuánto tiempo hace?», preguntó finalmente. «2 inviernos», respondió Sakio, sus ojos fijos en las llamas danzantes. «Desde entonces, yo tener mucha rabia. Yo pensar todos hombres blancos ser iguales, asesinos, ladrones, mentirosos. ¿Y ahora?», preguntó Blake, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Sakio lo miró directamente, sus ojos negros brillando con la luz del fuego. «Ahora yo no saber. Tal vez algunos ser diferentes. Tal vez». El conejo estuvo listo poco después. Sakio lo dividió cuidadosamente, dándole a Blake la porción más grande a pesar de sus protestas. La carne estaba perfectamente cocida, tierna y sabrosa. Blake no había comido nada en días, y tuvo que obligarse a comer despacio para no enfermar. Después de comer, Sakio revisó sus vendajes. La herida estaba sanando bien, sin signos de infección. Blake se maravilló de sus conocimientos médicos, de cómo sabía exactamente qué plantas usar, cómo aplicarlas, cuándo cambiar los vendajes. «¿Quién te enseñó todo esto?», preguntó mientras ella trabajaba. «Mi abuela», respondió Sakio con una nota de nostalgia en su voz. «Ella ser sanadora de tribu. Ella decir que yo tener don para curar, que plantas hablar conmigo». «¿Las plantas hablan contigo?», preguntó Blake con genuina curiosidad, no con burla. Sakio asintió seriamente. «Cada planta tener espíritu. Si tú escuchar con corazón, ellas decir cómo usar, dónde encontrar, cuándo recoger.
Blake nunca había pensado en las plantas de esa manera. En su mundo, las plantas eran solo cosas que crecían, útiles o no según el caso. Pero la forma en que Sakio hablaba de ellas, con respeto y reverencia, le hizo pensar que tal vez había mucho más en el mundo natural de lo que él había considerado. Enséñame, dijo impulsivamente. Sakio lo miró sorprendida. ¿Qué? Enséñame sobre las plantas, sobre cómo leer las señales del desierto, sobre tu mundo, dijo Blake, descubriendo que lo decía en serio. Si voy a estar aquí recuperándome, podría aprender algo útil. Sakio estudió su rostro durante un largo momento, como si buscara señales de burla o condescendencia. Aparentemente satisfecha con lo que vio, asintió lentamente. Está bien, yo enseñar, pero tú ser buen estudiante, prestar atención, no hacer preguntas tontas. Trato hecho, dijo Blake, extendiendo su mano sana. Sakio miró su mano con incertidumbre, claramente sin familiaridad con el gesto, pero después de un momento, extendió la suya propia y la estrechó torpemente. Su agarre era firme y cálido. Durante los días siguientes, Sakio cumplió su promesa. Cuando Blake estuvo lo suficientemente fuerte para caminar distancias cortas, ella lo llevó a explorar el área alrededor de la cueva. Le mostró cómo distinguir plantas medicinales de las venenosas, cómo seguir rastros de animales, cómo encontrar agua leyendo el comportamiento de los pájaros y los insectos. Blake era un alumno ávido. Descubrió que el desierto que siempre había visto como vacío y hostil estaba en realidad lleno de vida y señales para quien supiera leerlas. Sakio le enseñó a ver el mundo a través de ojos apache, a entender que cada roca, cada planta, cada criatura tenía un propósito y un lugar en el gran tejido de la vida. Hombres blancos ver desierto como enemigo, comentó Sakio una tarde mientras descansaban a la sombra de un saliente rocoso. Apache ver desierto como madre. Dura, sí, pero justa. Si tú respetar, ella cuidar de ti. Blake reflexionó sobre esas palabras. Había pasado años cruzando estos territorios, pero siempre con la mentalidad de conquistador, de alguien que luchaba contra la tierra en lugar de trabajar con ella. Ver el cambio de perspectiva era revelador. Pero no todo era tranquilidad y aprendizaje. A veces, mientras exploraban, Sakio se tensaba repentinamente, sus ojos escaneando el horizonte con intensidad aguda. En esos momentos, Blake sabía que había detectado señales de su tribu cerca, señales que él nunca podría haber visto por sí mismo. Debemos regresar, decía ella en esos momentos, y regresaban rápidamente a la cueva, manteniéndose pegados a las sombras, borrando sus huellas cuando era posible. Una noche, mientras compartían otra comida simple junto al fuego, Blake finalmente preguntó lo que había estado en su mente durante días. ¿Qué pasará cuando tu tribu finalmente me encuentre? Sakio no respondió inmediatamente. Miraba fijamente las llamas, su expresión inescrutable. Eso depender, dijo finalmente. ¿De qué? De si yo todavía estar aquí contigo, respondió, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Blake se acelerara. Si yo estar aquí, yo hablar por ti, decir que tú ser diferente, que tú merecer vivir. ¿Y si no estás aquí? Preguntó Blake, aunque temía la respuesta. Sakio lo miró directamente. Entonces ellos matar rápido. Eso ser misericordia. Blake asintió lentamente, apreciando su honestidad brutal. ¿Y tú? ¿Qué te harán a ti por ayudarme? Eso no ser tu preocupación, dijo Sakio firmemente. Pero Blake vio el destello de miedo en sus ojos antes de que pudiera ocultarlo. Esa noche, Blake no pudo dormir. Pensaba en esta mujer que había sacrificado tanto por él, que seguía arriesgando su lugar en su tribu, tal vez incluso su vida, para mantenerlo a salvo. No tenía sentido, apenas se conocían, y sin embargo, había desarrollado un lazo entre ellos, algo que trascendía el lenguaje y la cultura. En la oscuridad de la cueva, escuchaba la respiración suave de Sakio mientras dormía al otro lado del fuego moribundo. Se prometió a sí mismo que encontraría una manera de protegerla, así como ella lo había protegido a él.
No sabía cómo, todavía no, pero encontraría una manera. El desierto había sido testigo de su casi muerte. Ahora sería testigo de algo más, algo que ninguno de ellos había anticipado cuando sus caminos se cruzaron en ese día de calor abrasador. El amanecer traería nuevos desafíos, pero también traería nuevas posibilidades. El 10º día desde que Sakio encontró a Blake comenzó como cualquier otro. El sol apenas asomaba sobre las rocas distantes cuando Blake despertó. Su hombro había mejorado notablemente. Podía mover el brazo con relativa facilidad ahora, aunque el dolor punzante seguía recordándole que debía tener cuidado. Sakio le había enseñado ejercicios suaves para mantener el músculo flexible mientras sanaba. Se sentó y miró hacia donde ella dormía habitualmente. Su manta estaba vacía, cuidadosamente doblada. No era inusual. Sakio frecuentemente salía al amanecer para cazar o recolectar plantas frescas. Blake se levantó, caminó hacia la entrada de la cueva y miró hacia el desierto que se despertaba. El paisaje estaba bañado en tonos dorados y púrpuras. Era hermoso, de una manera que Blake nunca había apreciado completamente antes de conocer a Sakio. Ella le había enseñado a ver, realmente ver, lo que el desierto ofrecía. Estaba a punto de regresar al interior cuando algo captó su atención. Polvo. Una columna de polvo, elevándose en la distancia, moviéndose rápidamente. Demasiado rápido para ser animales salvajes. Demasiado organizado para ser una tormenta de arena. Jinetes. El corazón de Blake se aceleró. Entrecerró los ojos contra el sol naciente, tratando de contar cuántos eran. 5. Tal vez 6. Y se dirigían directamente hacia donde sabía que estaba el campamento principal de la tribu apache de Sakio. Entonces, vio algo que hizo que su sangre se helara. Sakio estaba corriendo entre las rocas, moviéndose con la gracia de un venado asustado, pero claramente dirigiéndose hacia su campamento tribal. Estaba tratando de advertirles. Los jinetes la habían visto también. Algunos se desviaron de su curso para interceptarla. Blake no lo pensó 2 veces. Agarró su cinturón de armas que Sakio había guardado cuidadosamente en un rincón de la cueva. Su revólver todavía estaba allí. Lo revisó rápidamente. 4 balas. Tendría que ser suficiente. Salió de la cueva corriendo, ignorando el dolor que explotó en su hombro con el movimiento. No podía dejarla enfrentarse a eso sola. No después de todo lo que ella había hecho por él. El terreno era traicionero, rocoso y lleno de cactus espinosos, pero Blake lo atravesó con determinación nacida de la desesperación. Podía escuchar gritos ahora, voces ásperas gritando en inglés. No eran exploradores, no eran soldados, eran los forajidos. La misma maldita banda que lo había dejado por muerto hacía 10 días. Reconoció la voz rasposa de su líder, un hombre cruel llamado McCready, al que Blake había estado rastreando durante semanas antes del tiroteo. Llegó a una cresta rocosa y miró hacia abajo. El campamento apache estaba en caos. Los forajidos habían llegado al amanecer deliberadamente, cuando la mayoría de los guerreros estaban fuera cazando. Las mujeres y niños corrían entre las tiendas, buscando refugio. Algunos hombres mayores y jóvenes guerreros que habían quedado intentaban organizar una defensa, pero los forajidos tenían rifles y estaban disparando indiscriminadamente. Sakio había llegado al campamento momentos antes que los atacantes. Blake la vio corriendo entre las tiendas, ayudando a las mujeres ancianas a ponerse a salvo, empujando a los niños hacia las cuevas cercanas. Era valiente hasta la imprudencia. Uno de los forajidos la vio. Era un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su cara. Dirigió su caballo directamente hacia ella, levantando su rifle. Blake no tenía un ángulo claro desde donde estaba. Comenzó a descender por la pendiente rocosa, resbalándose y deslizándose, sintiendo que su herida se abría nuevamente. Sangre fresca manchó sus vendajes, pero no le importó. «¡Sakio!», gritó con todas sus fuerzas. Ella se volvió al escuchar su voz. Sus ojos se ensancharon con sorpresa y horror. No por el forajido que se acercaba, sino porque Blake estaba allí, exponiéndose al peligro. El hombre de la cicatriz también escuchó el grito.
Su cabeza giró bruscamente hacia Blake, y por un momento, el reconocimiento iluminó sus ojos pequeños y crueles. «¡Tú!», rugió. «Se supone que estás muerto». «Lamento decepcionarte», respondió Blake, levantando su revólver. El primer disparo de Blake alcanzó al hombre en el hombro, haciéndolo caer de su caballo con un grito de dolor. Los otros forajidos se volvieron hacia esta nueva amenaza. Blake se tiró detrás de una roca grande, justo cuando las balas comenzaron a silbar a su alrededor, astillando piedra y levantando nubes de polvo. 3 balas restantes, 6 hombres. Las probabilidades no eran buenas, pero entonces escuchó un grito de guerra que hizo que su piel se erizara. Los guerreros apaches, que habían estado fuera cazando, habían escuchado los disparos y estaban regresando. Blake vio al menos una docena de jinetes apache descendiendo desde las colinas circundantes, moviéndose con una coordinación y habilidad que dejaba a los forajidos en desventaja inmediata. Sakio aprovechó la confusión. Recogió un rifle que uno de los forajidos había dejado caer y corrió hacia donde Blake estaba atrincherado detrás de la roca. «¡Tú ser muy estúpido!», le gritó, pero había algo más que enojo en su voz. Había miedo, miedo por él. «Aprendí del mejor», respondió Blake con una sonrisa tensa. Los guerreros apaches atacaron a los forajidos con furia coordinada. No eran como los soldados torpes que Blake había visto luchar contra los apaches antes. Estos eran guerreros experimentados defendiendo su hogar, sus familias. Los forajidos, acostumbrados a atacar objetivos desprevenidos, se encontraron superados tácticamente. Blake y Sakio lucharon lado a lado. Él disparó su tercera bala, derribando a otro forajido que intentaba huir. Sakio usaba el rifle con sorprendente precisión, cubriendo a Blake cuando necesitaba recargar o moverse. Era como si hubieran estado luchando juntos durante años. Cada uno anticipaba los movimientos del otro, se protegían mutuamente, trabajaban como una sola unidad en lugar de 2 individuos separados. MacCready, el líder de los forajidos, finalmente se dio cuenta de que la batalla estaba perdida. Gritó órdenes a sus hombres restantes para que se retiraran. 3 de sus hombres ya yacían muertos o heridos. Los otros 2 espolearon sus caballos y huyeron hacia el desierto abierto, con MacCready liderando la retirada deshonrosa. Los guerreros apaches querían perseguirlos, pero una voz autoritaria los detuvo. Blake se volvió para ver a un hombre apache mayor, claramente el líder, levantando su mano. Los guerreros obedecieron instantáneamente, aunque algunos lo hicieron con visible reluctancia. El líder caminó lentamente hacia donde Blake y Sakio estaban. Su rostro era como piedra tallada, imposible de leer. Sus ojos, sin embargo, ardían con una intensidad que hizo que Blake se pusiera tenso. «Kuruk», susurró Sakio a su lado. «Él ser jefe». Kuruk se detuvo a pocos metros de ellos. Miró a Blake durante un largo momento, evaluándolo desde la cabeza hasta los pies. Luego su mirada se deslizó hacia Sakio, y Blake vio algo parecido a decepción cruzar brevemente el rostro del jefe. «Sakio», dijo Kuruk en apache, su voz profunda resonando con autoridad. Aunque Blake no entendía las palabras, el tono era claro. Era una acusación. Sakio respondió en su lengua nativa, su voz firme a pesar de que Blake podía sentir la tensión en su cuerpo. Señaló hacia Blake, hacia el campamento, hacia los forajidos caídos. Estaba defendiéndolo. Eso era obvio. Otros miembros de la tribu comenzaron a reunirse alrededor, mujeres que Sakio había ayudado a salvar, niños que ella había protegido, guerreros que habían visto a Blake luchar junto a ella contra los atacantes. Todos observaban la confrontación con expresiones variadas de curiosidad, desconfianza y, en algunos rostros, lo que podría haber sido respeto grudgingly. Kuruk escuchó a Sakio en silencio. Cuando ella terminó, él se volvió nuevamente hacia Blake. Esta vez, habló en un inglés sorprendentemente claro, aunque con fuerte acento. «Tú pelear con nosotros», declaró. No era una pregunta. «Sí», respondió Blake simplemente. «¿Por qué?» «Nosotros no ser tu gente». Blake miró a Sakio brevemente, luego de vuelta a Kuruk.
Ella me salvó la vida cuando debería haberme dejado morir. No podía quedarme escondido mientras ella corría peligro. Kuruk asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que había estado considerando. Luego caminó más cerca, tanto que Blake pudo ver las cicatrices de batalla que marcaban el rostro y brazos del jefe. «Tú tener honor», dijo Kuruk finalmente. «Eso ser raro en hombre blanco». Hizo una pausa, su expresión endureciéndose. «Pero Sakio, romper leyes sagradas, ayudar enemigo, tocar extraño, traer problemas a tribu. La culpa es mía, no de ella», intervino Blake rápidamente. «Yo la obligué». «No mentir», interrumpió Kuruk bruscamente. «Nadie obligara a Sakio a hacer nada. Ella elegir su camino. Ahora ella pagar precio». Sakio levantó la barbilla desafiante, lista para aceptar el castigo. Pero antes de que Kuruk pudiera pronunciar sentencia, una anciana se adelantó desde la multitud. Era pequeña, encorvada por los años, pero se movía con autoridad innegable. Habló rápidamente en apache, señalando al campamento, a los niños salvados, a los muertos que habrían sido muchos más sin la advertencia de Sakio. Otros se unieron, voces superponiéndose, creando un coro de opiniones divididas. Kuruk levantó su mano nuevamente y el silencio cayó instantáneamente. Miró a Blake durante lo que pareció una eternidad. «Tú tener deuda con Sakio», dijo finalmente. «Sí», respondió Blake sin dudarlo. «Entonces escuchar mis palabras, hombre blanco. Sakio no ser castigada. Hoy ella salvar muchas vidas. Tú también ayudar, aunque ser extraño». Kuruk hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero tú no poder quedar aquí, traer peligro, esos hombres regresar, traer más hombres, buscar venganza». Blake sabía que Kuruk tenía razón. Los forajidos no olvidarían esta humillación. Regresarían con refuerzos, tal vez incluso convencerían a soldados de que los apaches habían atacado primero. «Entiendo», dijo Blake. «Me iré». Pero había algo más en los ojos de Kuruk, algo que el jefe estaba considerando cuidadosamente. «Antes de ir», dijo Kuruk lentamente, «tú tener algo que mostrar». Blake frunció el ceño, confundido. No tenía nada excepto su revólver casi vacío y la ropa desgarrada en su espalda. Pero entonces recordó su alforja, la que había logrado mantener cuando los forajidos lo atacaron, la que Sakio había traído consigo a la cueva. La había revisado vagamente durante su recuperación, pero estaba tan débil que no había prestado mucha atención a su contenido. «Espera», dijo Blake. «Hay algo que necesito mostrarte». El destino parecía tenía un último giro preparado. Blake caminó rápidamente de regreso hacia la cueva, sintiendo las miradas de toda la tribu apache sobre él. Sakio lo seguía de cerca. Su expresión mezclaba curiosidad y preocupación. Kuruk había ordenado a 2 guerreros que los acompañaran, claramente sin confiar completamente en que el hombre blanco regresaría. El dolor en el hombro de Blake pulsaba con cada paso, recordándole que su herida apenas comenzaba a sanar. La sangre fresca había empapado sus vendajes durante la pelea, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso ahora. Había algo importante que debía hacer, algo que su mente febril apenas había registrado días atrás. Llegaron a la cueva, y Blake fue directamente hacia el rincón donde Sakio había guardado sus pertenencias. Su alforja de cuero estaba allí, cubierta de polvo del desierto pero intacta. La abrió con manos que temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por anticipación. Dentro había pocas cosas: un cuchillo de repuesto, algo de carne seca que ya no servía, una cantimplora pequeña, y en el fondo, envuelto cuidadosamente en un trozo de tela aceitada para protegerlo del polvo y la humedad, estaba lo que buscaba. Lo sacó con cuidado. Era un rollo de piel de venado, viejo y desgastado en los bordes. Blake lo había encontrado 3 meses atrás, escondido en el campamento abandonado de los forajidos que había estado rastreando. En ese momento, no había entendido completamente su significado, pero sabía que era importante. Los forajidos lo habían guardado como si fuera oro.
¿Qué ser eso?, preguntó Sakio, acercándose con curiosidad evidente. Blake desenrolló cuidadosamente la piel. Sobre su superficie curtida había marcas y símbolos dibujados con tinta oscura que había resistido el paso del tiempo. No eran marcas que él pudiera leer fácilmente, eran símbolos apaches. Los ojos de Sakio se ensancharon cuando vio el contenido. Su mano voló a su boca en un gesto de sorpresa absoluta. Uno de los guerreros que los había acompañado se acercó, miró el mapa, y luego salió corriendo de la cueva sin decir palabra. ¿Qué es?, preguntó Blake, aunque ya comenzaba a comprender que había encontrado algo extraordinario. El mapa, susurró Sakio, su voz llena de asombro. El mapa sagrado de agua. Desapareció hace muchos años. Mi abuela decir que hombres blancos lo robar, que sin él, tribu sufrir mucho en tiempos de sequía. Blake miró el mapa con nueva comprensión. Los símbolos representaban el territorio apache, pero más importante, mostraban la ubicación de cada fuente de agua escondida en cientos de kilómetros de desierto, manantiales secretos en cañones profundos, pozos naturales ocultos entre formaciones rocosas, lugares donde el agua subterránea podía ser alcanzada cavando en lugares específicos. En el desierto despiadado de Arizona, este conocimiento no era simplemente valioso, era la diferencia entre la vida y la muerte, era supervivencia, era poder. Los forajidos lo tenían, dijo Blake lentamente. Por eso atacaron hoy. No venían solo a robar o causar problemas. Venían a negociar. Querían vender este mapa a los colonos blancos que están llegando al territorio. Con este mapa, podrían establecer asentamientos en tierras que se supone que son demasiado secas para sostener comunidades. Sakio asintió, su expresión endureciéndose. Eso significar fin de mi pueblo. Si colonos venir, ellos tomar tierra, tomar agua, empujar a Apache más lejos, siempre más lejos. El guerrero que había salido corriendo regresó ahora con Kuruk y varios ancianos de la tribu. Entraron a la cueva en silencio solemne. Kuruk se acercó al mapa que Blake todavía sostenía, estudiándolo con ojos que habían visto muchas estaciones pasar. El jefe extendió su mano lentamente, tocando el borde del mapa con reverencia, como si fuera algo sagrado. Quizás lo era. Habló en apache, su voz profunda resonando en las paredes de piedra de la cueva. Sakio tradujo para Blake. Él decir que este mapa pertenecer a su abuelo, que su abuelo recibir de su abuelo, pasar por generaciones. Cuando yo ser niña, continuó Sakio por su cuenta, recordar ver este mapa, ancianos estudiar durante noches largas, memorizar cada marca, pero entonces venir sequía terrible, tribu necesitar encontrar nuevas fuentes agua, mapa desaparecer durante viaje, buscar por todas partes, nunca encontrar. Uno de los ancianos, un hombre tan viejo que su piel parecía cuero curtido por 1000 soles, se adelantó. Habló con voz temblorosa pero clara. Sakio tradujo de nuevo. Él decir que sin mapa, tribu perder 3 familias en esa sequía. Niños morir de sed, ancianos morir buscando agua que estar justo allí, escondida, pero ellos no recordar exactamente dónde. Cada año desde entonces, cuando venir sequía, más sufrir. Blake sintió el peso de esas palabras como piedras en su pecho. Este pedazo de piel de venado que había estado llevando en su alforja sin pensarlo mucho, representaba la historia, la supervivencia y el futuro de un pueblo entero. Extendió el mapa hacia Kuruk. Es tuyo, siempre fue tuyo. Kuruk no lo tomó inmediatamente. En cambio, estudió a Blake con una intensidad que lo hacía sentir como si el jefe apache estuviera leyendo su alma. ¿Por qué tú no vender?, preguntó Kuruk finalmente, cambiando al inglés. Hombres blancos pagar mucho oro por esto, tú poder ser rico. La pregunta era directa, sin adornos. Era una prueba, Blake lo sabía, una prueba de su carácter, de sus intenciones, de si era diferente a los otros hombres blancos que los apaches habían conocido. Porque no es mío para vender, respondió Blake simplemente, y porque Sakio me enseñó algo importante en estas últimas semanas. ¿Qué ella enseñar?, preguntó Kuruk, sus ojos entrecerrados.
que el desierto no es un enemigo a conquistar, que no todo tiene un precio, que algunas cosas son sagradas. Blake hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, y que la vida que ella me dio vale más que todo el oro que podría ganar traicionándola. El silencio en la cueva era absoluto. Todos los presentes observaban esta interacción entre dos hombres de mundos completamente diferentes, dos mundos que habían estado en guerra durante generaciones. Kuruk finalmente tomó el mapa de las manos de Blake. Lo sostuvo con ambas manos, mirándolo como si fuera un hijo perdido que había regresado a casa. Los ancianos se reunieron alrededor, tocando el mapa suavemente, murmurando palabras en su lengua que sonaban como oraciones o canciones antiguas. «Tú hacer gran cosa hoy», dijo Kuruk finalmente, enrollando cuidadosamente el mapa. Primero, pelear con nosotros contra enemigos. Segundo, devolver lo que era robado. Estas acciones hablar más fuerte que palabras. Blake no sabía qué decir. Simplemente asintió. Kuruk se volvió hacia los ancianos y habló en apache durante varios minutos. Hubo debate, voces que se elevaban y caían en discusión. Blake no podía entender las palabras, pero podía leer las expresiones. Algunos estaban de acuerdo con lo que Kuruk proponía. Otros claramente no estaban seguros. Pero la voz del jefe parecía llevar más peso. Finalmente, Kuruk se volvió nuevamente hacia Blake y Sakio, que había permanecido silenciosa durante todo el intercambio, sus ojos moviéndose entre Blake y su jefe. «Concilio decidir», anunció Kuruk. «Sakio no ser castigada por ayudar hombre blanco. En cambio, ella ser honrada por salvar vidas hoy, por traer de vuelta hombre que devolver mapa sagrado». Sakio dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que Blake se dio cuenta de cuánto miedo había estado ocultando. Sus rodillas parecieron debilitarse por un momento, pero se mantuvo firme, su orgullo no permitiéndole mostrar debilidad frente a su tribu. «Y tú», continuó Kuruk, mirando directamente a Blake, «tú ser invitado a quedarte, no como prisionero, no como extraño, como amigo de tribu». Blake parpadeó sorprendido. No era lo que había esperado. Había asumido que tendría que irse, que su presencia traería solo problemas, a pesar de haber devuelto el mapa. «Pero», agregó Kuruk, levantando un dedo en advertencia, «si quedarte, esos hombres malos regresar. Ellos buscar venganza, buscar mapa, traer problemas grandes». «Lo sé», dijo Blake, «y no quiero traer más peligro a tu gente. Puedo irme ahora mismo». «No», interrumpió Sakio de repente, sorprendiendo a todos, incluyendo a Blake. Dio un paso adelante, mirando a Kuruk directamente. Él quedarse, él ya demostrar ser guerrero, ser aliado, nosotros necesitar guerreros para lo que viene. Kuruk la miró largamente, luego asintió lentamente. Sakio tener razón, tiempos difíciles venir, más colonos, más soldados, más conflictos, tener hombre blanco que entender ambos mundos. Dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Blake sintió que algo fundamental había cambiado en ese momento. Ya no era simplemente un hombre herido que debía su vida a una mujer apache. Ahora era parte de algo más grande. Una comunidad. Una familia extendida que lo había aceptado no por su piel o su origen, sino por sus acciones. «Hay algo más», dijo Kuruk, intercambiando miradas con los ancianos. «Mapa no solo mostrar agua, mostrar lugares sagrados, lugares de poder, lugares donde espíritus habitar». Hizo una pausa, considerando sus palabras. «Por devolver esto, tú hacer más que salvar vidas, tú devolver alma de pueblo». Blake no había entendido completamente la magnitud de lo que había hecho hasta ese momento. No era solo un mapa práctico, era una conexión con el pasado, con los antepasados, con la identidad misma del pueblo apache. «Ahora debemos celebrar», declaró Kuruk, y por primera vez desde que Blake lo conoció, el jefe sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina. «Esta noche, gran fuego, compartir historias, honrar valientes, bienvenir nuevo amigo». Los ancianos asintieron con aprobación. Comenzaron a salir de la cueva.
hablando entre ellos con voces animadas. El ambiente había cambiado completamente del tenso silencio de antes. Kuruk se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás. Sakio, curar herida de guerrero, él sangrar de nuevo. Luego agregó con un tono que casi parecía divertido. Y tal vez enseñar más apache, su inglés mejor que tu español. Después de que todos se fueron, Blake y Sakio se quedaron solos en la cueva. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado con significado no expresado. Tú no decir que tener mapa, dijo Sakio finalmente, comenzando a revisar los vendajes ensangrentados de Blake. No sabía lo que era, no hasta hoy cuando vi tu reacción. Tu poder ser rico con ese mapa. Ya soy rico, respondió Blake, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de esas palabras. Tengo mi vida. Tengo una amiga que arriesgó todo para salvarme. Tengo un lugar donde pertenecer. Sakio se detuvo en su trabajo, sus manos quietas sobre su hombro. Cuando habló, su voz era suave, vulnerable, de una manera que Blake nunca había escuchado. Tú cambiar todo, dijo simplemente. Tú cambiaste todo primero, respondió Blake. Ella sonrió entonces, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro entero. Tal vez nosotros cambiar todo juntos. Y en ese momento, en una cueva escondida en el desierto de Arizona, dos mundos que habían estado divididos por odio y desconfianza encontraron un puente. No sería fácil, los desafíos vendrían, pero por ahora había esperanza. Y a veces eso era suficiente. La noche había caído sobre el desierto como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas. El campamento apache brillaba con la luz de una gran fogata ceremonial. Las llamas danzaban alto, proyectando sombras largas y oscilantes sobre las tiendas de piel que rodeaban el área central. El aire estaba lleno del aroma de carne asada, hierbas quemadas y humo de madera de mezquite. Blake se sentó en un lugar de honor cerca del fuego, todavía procesando todo lo que había sucedido ese día. Su hombro había sido vendado nuevamente por Sakio, quien había trabajado en silencio con una concentración que él había llegado a reconocer. La herida había sangrado durante la pelea, pero no tanto como para ser peligrosa. Sanaría. Con tiempo y cuidado, sanaría completamente. La tribu se había reunido en su totalidad. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos formaban círculos alrededor del fuego, compartiendo comida, historias y algo más precioso, un momento de paz en medio de tiempos inciertos. Kuruk se puso de pie, levantando sus manos para llamar la atención. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente, hasta que solo quedó el crepitar del fuego y el ocasional aullido distante de un coyote. El jefe habló en apache, su voz resonando con autoridad, pero también con calidez. Blake no entendía las palabras, pero podía sentir el tono. Era un discurso sobre valentía, sobre honrar las tradiciones, mientras se adaptaban a nuevas realidades, sobre la importancia de juzgar a las personas por sus acciones y no por el color de su piel. Sakio estaba sentada junto a Blake, traduciendo en susurros. Él hablar sobre el mapa, decir que mañana ancianos comenzar a enseñar a jóvenes todos los lugares, memorizar como abuelos hicieron, nunca más perder ese conocimiento. Hizo una pausa mientras Kuruk continuaba. Él decir que hoy ver algo raro, ver hombre blanco pelear junto a Apache, ver hombre blanco devolver lo que otros hombres blancos robar, ver que tal vez, solo tal vez, futuro no tener que ser solo guerra. Blake sintió todas las miradas posarse sobre él cuando Kuruk señaló en su dirección. Era incómodo ser el centro de atención, pero entendía la importancia del momento. Se puso de pie lentamente, sintiendo el tirón de su herida. No hablo bien su idioma, comenzó Blake en inglés, esperando que Sakio tradujera, y sé que mi presencia aquí es inusual. Soy consciente de todo el sufrimiento que mi gente ha causado a la suya. Sakio traducía sus palabras al apache, y Blake esperaba después de cada frase para darle tiempo. Pero quiero que sepan esto. Sakio me salvó cuando debería haber pasado de largo. Me curó cuando habría sido más seguro para ella dejarme morir.
Me enseñó a ver el desierto de manera diferente, a entender que hay otra forma de vivir en esta tierra. Miró alrededor del círculo, haciendo contacto visual con tantas personas como pudo. Devolví el mapa porque era lo correcto. Pero más que eso, lo devolví porque en estas últimas semanas, Sakio me mostró algo que había olvidado, que el honor no tiene color, que la bondad no conoce fronteras, que somos todos simplemente personas tratando de sobrevivir en un mundo difícil. Hubo un momento de silencio cuando Sakio terminó de traducir. Luego, uno de los guerreros que había luchado junto a Blake esa mañana se puso de pie y golpeó su lanza contra el suelo 3 veces. Otros se unieron, creando un ritmo que resonaba como un latido colectivo. Era, Blake entendió, una señal de respeto. Kuruk asintió con aprobación y gesticuló para que Blake se sentara nuevamente. La ceremonia continuó con cantos tradicionales, con ancianos contando historias de los viejos tiempos, con niños corriendo entre las sombras, jugando juegos que probablemente tenían siglos de antigüedad. En algún momento de la noche, Sakio tocó suavemente el brazo de Blake y lo guió lejos del fuego principal. Caminaron en silencio hacia el borde del campamento, donde el desierto se extendía infinito bajo las estrellas brillantes. «Tú hacer algo grande hoy», dijo Sakio cuando estuvieron solos, su voz apenas audible sobre la brisa nocturna. «Solo hice lo que debía hacerse», respondió Blake, mirando el cielo estrellado. Nunca había visto tantas estrellas antes de venir al desierto. En las ciudades, las luces las ocultaban. Aquí, eran como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «No», dijo Sakio firmemente. «Muchos hombres no hacer lo correcto, especialmente cuando hacer lo correcto costar oro, costar riqueza». Blake se volvió para mirarla. La luz de la luna iluminaba su rostro, suavizando las líneas de preocupación que había llevado durante días. «¿Sabes lo que pensé cuando te vi correr hacia esos forajidos esta mañana?», preguntó Blake. Sakio sacudió la cabeza. «Pensé que no podía permitir que te lastimaran, que si algo te sucedía por haberme salvado, nunca me lo perdonaría». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me enseñaste que hay más en la vida que solo sobrevivir. Me mostraste cómo vivir realmente». Sakio guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba una emoción profunda que Blake sentía en su propio pecho. «Cuando yo encontrara a ti en desierto, yo tener mucha rabia dentro, rabia por hermano muerto, rabia por tierra robada, rabia por futuro que parecer oscuro». Miró hacia el horizonte, pero algo en tus ojos decir que tú ser diferente, que tal vez no todos hombres blancos ser enemigos. «¿Y ahora?», preguntó Blake suavemente. Sakio se volvió hacia él, y en la luz de la luna, Blake vio lágrimas brillando en sus ojos. «Ahora yo ver que rabia solo traer más rabia, que odio solo traer más odio, tú mostrar que hay otro camino». Sonrió, aunque las lágrimas seguían allí. «Tú mostrar que dos mundos diferentes poder encontrarse, poder entenderse». Blake sintió algo cambiar en su pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se abriera finalmente. Extendió su mano, no en saludo formal esta vez, sino en conexión genuina. Sakio tomó su mano, y por un momento permanecieron así. Dos almas solitarias que habían encontrado algo inesperado en medio del desierto implacable. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Sakio después de un momento. «Forajidos regresar, traer más problemas». «Lo sé», admitió Blake, «pero esta vez no estaré solo enfrentándolos, y ustedes tampoco estarán solos». «¿Tú realmente quedarte?», preguntó Sakio, y había esperanza en su voz, que hacía que la pregunta fuera más importante de lo que las palabras simples sugerían. «Si me aceptan», respondió Blake, «he pasado años vagando por este territorio sin un hogar real, sin un propósito más allá del próximo trabajo de rastreo». Miró hacia el campamento, hacia el fuego que aún ardía brillante. «Pero aquí siento que pertenezco». Sakio apretó su mano un poco más fuerte. «Mi pueblo aceptarte, tú demostrar valor, demostrar honor. ¿Eso ser más importante que sangre
o color de piel. Regresaron lentamente al campamento, donde la celebración continuaba. Los niños se habían quedado dormidos en los brazos de sus madres. Los ancianos compartían historias en voz baja. Los guerreros discutían planes para vigilar el territorio en busca del regreso de los forajidos. Kuruk los vio regresar y les hizo un gesto para que se acercaran. Había algo diferente en su expresión ahora, algo más suave que la autoridad severa que había mostrado antes. «Mañana», dijo el jefe, «nosotros comenzar a enseñar Blake caminos apache, cómo rastrear mejor, cómo leer señales que incluso hombres blancos buenos no ver, cómo sobrevivir cuando desierto ser cruel. Sería un honor», dijo Blake inclinando su cabeza con respeto. «Y Blake enseñar nosotros caminos de hombre blanco», continuó Kuruk. «Cómo ellos pensar, qué buscar cuando venir problemas, cómo tal vez hablar con ellos sin pelear siempre». Era, Blake comprendió, más que una simple propuesta de intercambio de conocimientos. Era un símbolo de algo más grande. Era el reconocimiento de que ambos mundos tenían valor, que ambos tenían algo que enseñar. «Hay algo más», dijo Kuruk, mirando entre Blake y Sakio con una expresión que podría haber sido diversión. «En tribu apache, cuando mujer salvar vida de hombre, crear vínculo especial. Vínculo que no romper fácilmente». Sakio bajó la mirada, y Blake notó con sorpresa que estaba sonrojada. «Ancianos discutir», continuó Kuruk. «Ellos decir que tal vez este vínculo ser voluntad de espíritus, que tal vez dos mundos necesitar unirse de esta forma». Blake no estaba seguro de qué decir. Miró a Sakio, quien todavía miraba hacia abajo, sus dedos jugueteando con una cuenta de turquesa en su collar. «No necesitar decidir ahora», agregó Kuruk rápidamente. «Solo plantar semilla de pensamiento, ver qué crecer». El jefe se alejó entonces, dejándolos solos nuevamente en medio de la celebración que continuaba a su alrededor. «¿Tú saber de qué él hablar?», preguntó Sakio suavemente. «Creo que sí», respondió Blake. «Pero tiene razón, no necesitamos decidir nada ahora». «No», acordó Sakio, finalmente levantando la mirada para encontrar sus ojos. «Pero tal vez no ser mala idea, pensar en ello». Blake sonrió. «Tal vez no». La noche continuó, estrella tras estrella cruzando el cielo infinito sobre ellos. La fogata eventualmente se redujo a brasas brillantes. Las personas comenzaron a retirarse a sus tiendas, exhaustas, pero contentas, después de un día que había traído peligro, victoria y una inesperada esperanza para el futuro. Blake y Sakio permanecieron junto al fuego moribundo, ninguno de los dos queriendo que el momento terminara. No hablaban mucho, no necesitaban hacerlo. La presencia del otro era suficiente. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de rosa y oro, Sakio finalmente se puso de pie. «Nuevo día venir», dijo, extendiendo su mano para ayudar a Blake a levantarse. «Nuevo comienzo». Blake tomó su mano y se puso de pie. «Nuevo comienzo», acordó. Caminaron juntos hacia donde Kuruk había designado una tienda para Blake. En la entrada, Sakio se detuvo. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?», preguntó Blake, genuinamente confundido. «Por ver más allá de piel, por ver persona, por dar esperanza que yo pensar estar perdida». Antes de que Blake pudiera responder, ella se inclinó y gentilmente tocó su frente con la suya, un gesto de intimidad y confianza profunda en la cultura apache. Luego se fue, dejando a Blake parado allí, tocando su frente donde la de ella había estado, sintiendo que todo en su vida había llevado a este momento. El desierto de Arizona guardaba muchos secretos, había sido testigo de mucha sangre y sufrimiento, pero también había sido testigo de esto: dos almas solitarias encontrando conexión en medio del conflicto. Dos mundos diferentes descubriendo que tal vez, solo tal vez, no eran tan diferentes después de todo. El sol comenzó a elevarse, pintando el desierto en tonos de oro y ámbar. Un nuevo día había comenzado, un día lleno de posibilidades que ninguno de ellos había imaginado
Cuando sus caminos se cruzaron por primera vez bajo ese sol implacable, Blake entró a su tienda, acostándose en la manta que habían preparado para él. A pesar del dolor en su hombro, a pesar de la incertidumbre del futuro, durmió mejor de lo que había dormido en años, porque finalmente, después de tanto vagar, había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en una conexión, en una comunidad, en la posibilidad de que el amor y la comprensión pudieran existir incluso donde parecía imposible. Y afuera, mientras el campamento despertaba a un nuevo día, Sakio miraba hacia la tienda de Blake con una sonrisa suave en sus labios. Ella también había encontrado algo inesperado, algo que valdría la pena proteger, algo que valdría la pena luchar por mantener. El futuro sería difícil, los desafíos vendrían, pero enfrentarían todo juntos, y a veces eso hacía toda la diferencia.